Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos al episodio número 31 de Craft Courier, en el cual vamos a analizar el resultado electoral del último domingo en la provincia de Buenos Aires. Y además tenemos una invitada especial. Ahora la vamos a presentar. Hola, Agustín. Hola Milan, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Todo bien, después del domingo electoral y de las sorpresas que hubo en la provincia de Buenos Aires, y creo que es el momento justo para justamente contar con la presencia de Samantha Olmedo, que ya estuvimos con ella alrededor de un mes, 2 meses casi, para hablar también de campañas políticas, y en este caso vamos a hablar de los resultados en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Así es. Hola, Samantha, ¿cómo andás? Hola Milan, hola Agustín, un placer estar acá de nuevo. Te invitamos aquella vez para hacer la previa de la elección y fue un éxito ese episodio. Incluso hacemos algunos recortes que subimos en mi cuenta personal de TikTok y uno de tus videos tuvo más de 1200 comentarios. Un éxito total. Genera un poco de esperanza, ¿no? En la política en general. Siempre decimos que ya sea enojo, esperanza, tristeza, lo que sea, pero que la política genere algo ya significa algo positivo para los que nos gusta la política y los que queremos que se discuta en la mesa de alguna manera, aunque sea un ratito. Así es, movilizó de un lado del otro. La verdad que fue muy bueno. Y tuvimos comentarios muy buenos respecto al episodio de amigos, gente de nuestros oyentes con los que por ahí interactuamos un poco más. Nos han comentado, qué bueno ese episodio que estuvo Samantha. Y a algunos les dije, bueno, esperen porque lo vamos a repetir ahora para hacer el análisis post-electoral, justamente. Bueno, así que arranquemos. ¿Cómo viste las elecciones? Bueno, en general me parece que podemos decir como a grandes rasgos que la economía primó, ¿no? La provincia de Buenos Aires es una de las provincias más afectadas por el Plan Económico Nacional en general, por su propia composición, por su composición industrial, de conurbano, suburbano. En ese sentido, podemos hablar de la cantidad de personas que fueron afectadas por la quita de subsidios, ya sea energéticos, de transporte, la gente que vio el declive de la obra pública también. Entonces, eh, dentro de los números macroeconómicos de caída del salario, caída del empleo, caída de la obra pública, caída de la construcción, caída de la industria, caída de las pymes, ¿no? De la actividad de la pyme. Bueno, todos esos factores hacen que en una provincia con necesidades urgentes, porque en definitiva sabemos que la pobreza no significa lo mismo en diferentes provincias, pero en el conurbano sabemos que es muy desigual, pega muy directamente, y me parece que en esta elección es lo que primó. No hubo relato que pueda ir en contra de esa necesidad urgente de cómo me pega en el día a día la economía. Voy a hacer algunos comentarios de datos ahora para ilustrar lo que vos decís y después voy a agregar algunos datos más porque creo que la elección tiene muchas lecturas, ¿no? Hay muchas lecturas para poder hacer. Pero sobre lo que vos decías, de esto del conurbano, el suburbano, las diferentes realidades, Quilmes, mi localidad, que estudié bastante los resultados, muestra claramente que de todas las localidades en las que se divide el partido de Quilmes, la Libertad Avanza solo ganó en Bernal, que es la parte, digamos, más linda, culturalmente tiene la biblioteca, el teatro, etcétera. Y después las zonas más postergadas de la ciudad, las que van más hacia el oeste, San Francisco Solano, Quilmes Oeste, Bernal Oeste, ahí ganó ampliamente el peronismo, muy ampliamente. Bueno, ahí te demuestra en un pequeño territorio, es una muestra de todas estas variaciones que tiene el conurbano bonaerense. Bueno, en el caso de 3 de febrero, que es el municipio de donde soy yo, teníamos además la particularidad que el intendente iba en la boleta La Libertad Avanza. En ese caso, en el peronismo local se veía como una oportunidad. Bueno, estamos mostrando que él se va a hacer otra cosa, pero en definitiva lo que se vio es que
se arrastró un poco los resultados que se venían dando en el distrito, ganó Valenzuela como cara, como figura, pero sucede exactamente lo que vos decís, las localidades más postergadas, que son las que les decimos el fondo, las que lindan con San Martín, las que son más ligadas a lo industrial, a toda esa pata, fue las que peor performó Valenzuela, y las que son más pegadas a la General Paz, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, Ciudadela, son las que mejor le fue también. Eh, y para hablar un poco también sobre la particularidad de la primera, ¿no? Que es una sección súper amplia, que también creo que valdría la pena en algún momento, si analizamos cómo están compuestas las secciones, no se representa mucho en sí misma, ¿no? Lo que es desde Campana hasta Vicente López, hasta 3 de febrero. Entonces que también no es que podemos decir, bueno, el sector de tal lugar apoyó a tal espacio o a tal otro, porque es súper heterogénea también en sí misma, bueno, ni hablar la tercera. Entonces, me parece que también un poco para sintetizar esto de lo económico es un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior. Los primeros que se bajaron del barco mileísta son los de nivel socioeconómico más bajo. Los que apostaron, lo que creyeron con esperanza, con fe en este líder carismático, y al no ver los resultados económicos no pueden aguantar más esfuerzo. Y es ahí donde el relato actual del gobierno de que todo este esfuerzo no haya sido en vano, sigamos por este rumbo, es donde quizás ahí cruje, porque ¿cuánto tiempo más puede aguantar la gente? Te había hecho una pregunta justamente en este punto, el episodio pasado, es si ese grupo social se había subido a algún barco, y quiero que respondas, según tu visión, si crees que se subieron en efecto alguno o fueron aquellos que decidieron no ir a votar el pasado domingo. Si alguien tiene la respuesta, que la traiga sobre la mesa. Todavía las encuestas que vemos son que son más bien las personas que están eligiendo no participar de la vida cívica, hasta eligiendo no responder encuestas. O sea, son la gente que más nos está costando encontrar cuando mandamos gente al campo a encuestar. Me parece que lo importante ahí es las necesidades urgentes no caben en los relatos, y me parece que no caben ni de un lado ni del otro. O sea, no estamos en momentos de esperanza, ni de poner freno, ni de juntar fuerzas, como dijo de un lado, que me parece que la campaña también quedó corta. No solamente se trata de colores bonitos y mostrar que estamos cerca, porque en definitiva el peronismo durante mucho tiempo no dio resultados. Y desde el otro lado no solo se trata de no volver al pasado, porque también sabemos que muchas políticas del kirchnerismo a ese sector les convenía de alguna manera. Hasta en algunos grupos focales se escucha, bueno, por lo menos con la inflación, a mí me aumentaban el sueldo cada tanto. Ahora no me aumentan el sueldo directamente, no tengo paritarias. Entonces, en ese sentido, me parece que la tercera vía que se generó en la provincia de Buenos Aires tampoco respondió a eso, a ese sector, sino que tenía más bien relación con los localismos y con los intendentes de cerca, pero no hace tanta mecha como si en otras provincias la frase Milei sí, pero, digamos, Milei sí, pero me faltan obras. Milei sí, pero la inflación, no me suben las paritarias. Milei sí, pero las malas formas, prefiero que alguien que me trate mejor. En eso me parece que en la provincia de Buenos Aires no caló tanto. Somos como la opción, Milei sí, pero somos los lindos. Milei sí, pero nos vestimos. Milei sí, pero estamos cerca. Me parece que no significó algo para el electorado en ese sentido. Somos y hechos. La otra tercera vía en la parte norte de la provincia. Sí, que en realidad creo que corresponde mucho más a un armado político que a un armado ciudadano, ¿no? Como decíamos. No me parece, o sea, era o el armado radical o el armado de los intendentes de tal lugar, que son carismáticos, lindos y cercanos y jóvenes, pero no me parece que respondan a un espacio ideológico que se está intentando conformar. Como decíamos, el Milei sí, pero no constituye todavía un relato. Y de hecho, cuando te metías en sus redes sociales y intentabas analizar cuál era su narrativa, tampoco que decías, listo, la entiendo, sé de qué va, qué tiene de diferente. No creo que era más bien confiar en dirigentes
que como ya sabemos, Vilan y yo somos politólogos. Vos, Agus, Estudiando. estudiando, perfecto, pero también en el área. Todo lo que nos acerque a que la gente crea algo en la política nos sienta bien. Si creen en los dirigentes, si creen en las ideas, que crean en lo que crean, pero que crean ya para nosotros es algo positivo. No lo digo de manera despectiva por el espacio, pero sino más bien pensando a largo plazo. ¿Esto va a constituir una fuerza de largo plazo que signifique una tercera vía en la provincia? Me parece que por ahí no va. No, incluso, si ves, Somos tenía intendentes radicales, el intendente de Tigre, Zamora, que es peronista, con lo cual era medio un rejunte de los que no terminaron de acordar con los otros. Y yo creo que el principal perdedor de la elección es la representación de los electorados, ¿no? Mucha gente que votó a Milei o votó al peronismo o votó a este, al otro, pero no veo realmente que se sientan en mayoría verdaderamente representados, y hay una porción de la población que no se sintió representada, que no fue a votar. 2 millones de personas no fueron a votar respecto al 23. Es un montón de gente que no encontró a quién votar. Y de los que votaron afirmativamente, tampoco creo que todos, es una opinión, ¿no? Pero no creo que todos hayan votado, sí, voto al peronismo porque me encanta. Muchos sí, pero el peronismo perdió 500.000 votos respecto al 23. Y acá es un poco los números que quería empezar a discutir, ¿no? 500.000 votos es un montón, porque si esos votos fueran a otra fuerza, y bueno, ahí es donde se deciden las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de representación y lo que los diferentes electorados sienten que los representa fue el gran perdedor de esta elección. Sí, un poco lo que veníamos diciendo respecto a las estrategias, ¿no? Las dos estrategias fueron puramente antagónicas, no hablando de los propios valores que tenía cada fuerza. Fuerza Patria se basó prácticamente en el eslogan sumar fuerzas, que todavía nos hace ruido, ¿no? Sumar fuerzas, en realidad le falta la segunda parte para entenderlo, sumar fuerzas para ponerle un freno a Milei, que fue un poco el eslogan general de la campaña, o sea, un proyecto que se para enfrente al otro. Y de la misma manera hizo La Libertad Avanza, literalmente con el claim kirchnerismo nunca más, o sea, que la única propuesta era no volver al pasado. Entonces, en ese sentido sí me parece que un poco las ideas, no, ni siquiera se trataron, ¿no? Porque sumar fuerzas en contra de Milei, tampoco la campaña fue muy de estado presente, aunque sea. Claro. ¿No? Incluso algunos dirigentes importantes peronistas bonaerenses los escuché durante los días posteriores. Recordemos, hoy estamos grabando miércoles 10. Los escuché el lunes, el martes, incluso hoy también. La unidad. ¿Qué fue lo importante? La unidad. La unidad, la unidad, la unidad. ¿Qué significa la unidad? O sea, ¿se juntan solo porque no le gusta el otro? Pero, ¿qué pensaban proponer o qué piensan votar? La unidad. Bueno, es un poco vacío, ¿no? La unidad. Bueno, y del otro lado, también desde La Libertad Avanza, un poco la campaña general también se va a basar en ese sentido, en la unidad. Sumar legisladores que de manera unida apoye el plan de gobierno de Milei y que los cambios se hagan de una vez y para siempre, y que la Argentina salga del pozo y etcétera. Pero sí, coincido que las campañas están cada vez más escuetas en sustento ideológico, y mucho más basadas en ser bien claros con el electorado de qué lado van a estar. Me parece que ese concepto de la unidad igualmente en la provincia de Buenos Aires, para los que estuvieron siguiendo la dinámica legislativa bonaerense, es importante. Axel Kicillof durante este año y parte del año pasado no pudo sacar las leyes más importantes, la de presupuesto, la del endeudamiento, leyes duras que necesita cualquier ejecutivo, así como lo necesita Milei en la Nación, porque parte de su bloque no se lo votaba, porque el camporismo no le votaba esas leyes tan importantes, porque creía que tenía que ponerle más la plata en un lugar que en otro, porque tenía que acordar ciertos programas antes que otros, y de esa manera hay que ver si esta unidad ahora se sigue demostrando dentro de la legislatura bonaerense, porque la unidad fue medio artificial y orquestada para estas elecciones, porque si no, no había manera de ganar. Pero de acá en adelante,
nuevamente se va a poner en juego. Y también eso hace que se ponga en juego la credibilidad del peronismo en general. Es rejunte, es unidad de verdad. Unámonos por lo que nos unábamos, ya sea porque Cristina lo dijo, porque Axel representa algo, por lo que sea, pero van a mostrar una disciplina, porque en definitiva el electorado que se va peronista también es por esa falta de disciplina, a lo que sea. Porque si no sos claro, que me decís ahora una cosa, pero después haces otra, se va perdiendo la credibilidad de a poco y ya el electorado peronista la viene perdiendo hace rato. Apoya, porque tampoco hay buenas opciones, pero cada vez se hace más voto blando y menos voto duro. Qué buen punto ese, ¿eh? De hecho, creo que parte del problema que tienen las internas peronistas o la interna del peronismo en la última semana o en las últimas semanas se vio un poco opacada justamente por los escándalos que tuvo el gobierno. Me parece que coincido en eso de que fue artificial la unidad y desde los dos lados, ¿no? La Libertad Avanza se ve un poco más producto de la derrota, pero aparecen rápidamente legisladores que fueron votados por la Libertad Avanza, que empiezan ya a poner en cuestionamiento ciertas cosas y que se empiezan a abrir, o la cierta amenaza de si me peleo con el armador de la provincia de Buenos Aires, agarra a sus candidatos o a los legisladores que puso y arma la Libertad Avanza Blue, como hizo Kikuchi en su momento, ¿no? Sí, exactamente. Y además esos legisladores y armadores también juegan con la ventaja de que no tienen la mirada mediática que puede tener el Congreso Nacional y que salga más en los medios, sino que se hace cada vez más claro en las legislaturas de provinciales o los propios consejos deliberantes cómo es mucho más fácil venderse para un lado o para el otro sin mucho costo, porque en definitiva después vos vendés ese bloque. Bueno, si yo te vendo, no en el sentido monetario, algunos lo harán, pero si yo te vendo los votos para este proyecto puntual, ¿qué me puedes ofrecer? ¿Qué lugar, no ministerio, pero qué espacios en la esfera pública me puedes ofrecer? ¿Algún lugar posterior? En definitiva, corren con esa ventaja. Creo que en definitiva hay como dos cuestiones que no están satisfechas en el electorado argentino o en la sociedad argentina. Por un lado, la cuestión de la representación, que fue un poco lo que se estaba tocando, ¿no? Hay algo, una especie, un fenómeno que aún no le podemos poner cara, que puede llegar a venir otro espacio o los espacios políticos que ya están y que busquen representar a esa parte del electorado, que esperemos que sigan creyendo que la democracia sirve de algo, ¿no? Porque ese es otro tema. Y por otro lado, la cuestión del liderazgo. Me parece que venimos de la gestión de Alberto Fernández, donde hubo una crisis de liderazgo muy fuerte, y hoy también se está poniendo en duda el liderazgo de Javier Milei, ¿no? De poder aglutinar la tropa, de alinear la tropa, ¿no? Me parece que lo que trajo Javier Milei de alguna manera es como la diferenciación en el armado político que está como mucho más clara, ¿no? Él como cabeza, él como líder, él como cara y él como esa persona que transmite de cara al electorado, pero por otra, en paralelo va el armado político, en paralelo va el armado comunicacional, como que son tres esferas que a mí me cuesta cuando hablamos de las internas dentro del gobierno, que seguramente las hay porque en las altas esferas de poder hay mucho y aparte el tanto ruido obviamente debe ser por algo. Pero me cuesta creer que sea el triángulo separado, ¿viste? Como que está tan diferenciado qué es lo que hace cada uno, que la pérdida de una de esas patas me parece que sería muy dolorosa, no solamente a nivel de cara a la gente, digamos, no solo de credibilidad y de que el poder se caiga, sino de lo que genera cada uno en ese triángulo. Eh, ninguna de las campañas en ninguna parte del país funcionaría igual si no están esas tres patas trabajando. Cada uno ofrece algo distinto y le da valor a la lista de la Libertad Avanza en determinados sentidos, ya sea armando desde lo más estratégico, desde lo político, desde lo mediático, desde lo ocasional, pero 100% que eso de cara a la gente me parece que es más ruido y más interlismo. No saber quién tiene de verdad la lapicera, quién tiene de verdad la última palabra, genera dudas. Si hay algo que trajo Milei es aparentemente ser un líder eh,
muy entre comillas, autoritario, pero en el sentido de lo que yo digo es ley, lo que yo digo se hace, ya sea que pueda ser polémico o no, que la decisión puede ser dura o no. Y todos estos matices de no saber si sí, si no, que diga vamos a seguir por ese rumbo, pero vamos a aceptar los errores, es como que no se entiende exactamente. Y me parece que hay algo que le valora a su votante, que es el tipo va de frente, sigue su camino, como un caballo, no le importa lo que pase, lo mediático, si se pelean, si las internas, si parece bueno, si lo políticamente correcto o no. Eso su electorado se lo valora. Seguir derecho como un caballo por el rumbo que él dijo que iba a seguir. Entonces, esto de que reconozca los errores, a mí me hace un poco de ruido, porque aparte, ¿de qué manera reconoció los errores estos días? Poniendo al ministro del Interior. ¿Qué tiene que ver con eso, con resolver errores? ¿O qué significa para la gente? En definitiva es el ministerio que menos entiende de cara a la gente, ¿no? Como que no se termina de entender exactamente cuál sería el cambio. Es que hay que ver cuál es la lectura que hacen ellos del resultado. Porque lo primero que se vio el domingo, todos los canales, los que están más a favor, más en contra, dijeron derrota estrepitosa, batacazo, golpe de efecto del peronismo. Le ganó por 13, 14 puntos en la provincia de Buenos Aires al gobierno nacional. Bien, esa es una lectura y es una típica lectura de domingo a la noche, después de que estuviste todo el día viendo qué pasaba, qué no pasaba, o que si no estabas mirando te comiste un asado, hacía calor, estuviste jugando a la pelota con tu hijo y volvés, estás cansado y te dicen eso, uy, sí, chao, listo, ya está. Perdió el gobierno, ganó el peronismo, qué barbaridad, qué paliza y punto. Pero puede ser que ellos hayan hecho otra lectura que me gustaría traer acá a los números un poco más duros, algo ya mencioné, y por un lado, los números duros de las bancas repartidas con el resultado no está tan mal para el gobierno nacional. Y por otro lado, los números duros de no porcentaje de votos, sino cantidad de votos, está mal para todos. Y ahí es donde caen un poquito, todos deberían preocuparse, ¿no? Vamos primero a los números, que ya mencionamos algo. En el 2023, vamos a compararlo con el 2023, porque es la elección anterior, donde Milei estaba, antes no estuvo en la provincia de Buenos Aires en el 21, y también es un poco lo que, si todos se preocupan por el 27, y bueno, veamos el 23 que fue ejecutiva y esta es la que anuncia qué podría pasar en el 27. En el 23 votaron 10,6 millones de personas y en esta votaron 8,6 millones de personas. 2 millones menos de personas. 75% votó en el 2023, 60% votó este año. Muy bajo, históricamente bajo. Es un número muy bajo. Toda esa gente que no fue a votar, ¿va a ir a votar en octubre? No sabemos. ¿Va a votar en el 27? 2 años en Argentina es un mundo. Pueden votar todos esos a un candidato que ni conocemos, como pasó antes, y que se lleve 2 millones de votos. Es probable, todo puede pasar en Argentina. Con lo cual, no es que está todo perdido ni para uno ni está todo ganado para el otro. Al contrario, cuando uno mira los números dentro de eso, cuánto sacó cada uno, el peronismo sacó 4,3 millones de votos en la elección a gobernador. Y ahora sacó 3,8. Son 510.000 votos menos. Y es un montón menos. Para el peronismo, además, que tenía adelante al monstruo Milei, como lo caracterizaron ellos, que vino a robarte el pan de tu mesa, y aún así perdieron 500.000 votos. Y después, en el 23, la suma de los votos de Juntos por el Cambio y de Libertad Avanza da 4,9. Y ahora no es exactamente la misma suma porque es la Libertad Avanza más el PRO. Por fuera quedaron en la coalición cívica los radicales y algún que otro que estaba ahí adentro. 2,7. Bueno, ahí perdieron 2,2 millones de votos. Una parte de eso se repartió en esto que dijimos, Somos, Hechos y un montón de otros partidos que sacaron. Hubo varios partidos que sacaron 100.000 votos. Y bueno, sumados te da cerca de 1 millón de votos. Entonces quedó medio repartido eso. Y muchos de esos son esos partidos pequeños o intermedios que estaban dentro de Juntos por el Cambio. Con lo cual es una pérdida de votos enorme. Pero de vuelta, el peronismo también los perdió. Con lo cual todos perdieron votos. Y ahí es donde yo digo que el gran perdedor fue la representación de diferentes electorados.
En eso que decís, Mila, me hiciste pensar en dos cosas. Creo que en términos de armado político, el gobierno nacional está perdiendo más que lo que pierde el peronismo. Están surgiendo cada vez más colectoras antiperonistas que anti-Milei o que son más filoperonistas, digamos. Si vemos a alguien más ligado a la izquierda, como para poner al peronismo en algún lugar, es el partido de izquierda que se mantuvo de alguna manera, fue fluctuando, pero siguió teniendo como una representación homogénea en todas las secciones. Pero del otro lado, vemos que también ya de cara a octubre, a mayor cantidad de colectoras son antiperonistas. Y eso le resta votos al gobierno. Y eso tiene que ver con la capacidad de armar de manera anticipada, de poder prever, de ver qué actores están jugando y cuáles no, de poder ofrecerles algo. O al final estás ofreciendo tanto a tanta gente que al final no podés terminar no tenés tantos lugares. O sea, responde a un montón de cosas que me parece que con el año, y quizás tiene que ver más con el sentido de la casta, el peronismo ha ido desarrollando para ir conteniendo diferentes sectores, más este sentido que los politólogos decimos cachol, ¿no? Como intentar ser lo más amplios posibles en este sentido para que no nos armen tantas colectoras, porque en definitiva, cuando Zamora dijo, yo me voy a crear mi espacio, lo primero que había dicho era, si Axel no es el embanderado de todo, me armo mi espacio. Era lo que había dicho. O sea, si Axel va a ser la cara, bueno, voy ahí. Si Axel va a ser el unificador, o si presenta una lista propia, yo voy con Axel. Pero al final eso no le terminó doliendo tanto como con los números en general que vos estás diciendo, Milan. Y del lado de enfrente, me parece que también está bueno pensar en que el peronismo, de alguna manera, no fue con los cámporas a la cabeza, entonces no podemos decir que era una lista 100% dura. Entonces, ¿cuánto más se va a poder ampliar de cara a las elecciones que vienen? Si Axel es lo menos cuca dentro de lo cuca, digamos, el lenguaje libertario, ¿cuánto más se va a poder ampliar? Y que le permita a Cristina, ¿no? O sea, y que le permita al cristinismo ampliarse, ¿cuánto más? Ese es un punto clave, porque si los 2 millones que no votaron van a votar, y de esos no pesca ninguno Kicillof, entonces no es tan gran ganador como él cree. De cara al 27, siempre, ¿no? Sí, 100%, y que además de cara al 27, que ya sabemos que es un mundo aparte y que podríamos hacer un episodio completo sobre de cara al 27, sobre el rol de Axel ahí, si se animará a intentar romper con la dinámica de la maldición que tienen los gobernadores de la provincia, o hará algún trabajito, alguna magia negra, como se dice que hizo Duhalde para poder llegar a donde llegó. Pero No, en Kicillof definitiva, es porteño. bueno, hay que ver si esas trampas, esas son grises de una ley. Esos Sí. son los grises de como toda ley, ¿no? Pero ¿qué rol va a tener Cristina ahora? Mayra Mendoza lo primero que dijo cuando terminó la elección fue una victoria de Cristina. ¿Y qué hizo Cristina en estas elecciones? Ya igual. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces vemos que a pesar de ver la victoria, aún así no se pueden juntar, no pueden terminar de aunar esas y de zanjar esas dudas. Entonces, de cara a lo que viene, me parece que a Axel estos 2 años, como ya decimos, de acá al 27, hay un mundo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires pueden pasar mil y un cosas que me parece que bastantes pocas pasaron en esta elección. Está bien que fue bastante corta, pero cualquier cosa podría haber pasado que le podría haber perjudicado a Axel. Las grandes tormentas, por suerte, no perjudicaron a la provincia dentro de todo lo que se podría haber llegado a pasar. No ocurrió un hecho de inseguridad tan mediático como para que le pueda volver a pegar. La inseguridad sigue siendo un factor o no, lo laburamos también un poco en el podcast anterior. Sí. Entonces, ¿qué cosas le pueden pasar a Axel? Un millón de cosas, pero me parece que tienen más que ver con lo que el peronismo propio genere, por lo menos de acá a octubre, demostró que va a ir por esta amplitud, poniendo un candidato que está bien. Nosotros podemos pensar, los que ya más o menos lo conocemos a Tayana, sí, tiene 1000 años de política, es más esto, es más lo otro, pero de cara a la gente no es un duro K, digamos. No lo conoce mucha gente, entonces puede significar como una nueva cara, ponele.
no es alguien súper identificado. Entonces esa me da la sensación de que es más bien con este sentido de ampliar. Bueno, va a seguir ampliando de acá al 27, puede ser una buenísima estrategia, pero sabemos que la dinámica dentro del peronismo es más impensada que dentro del fútbol, me parece. Sí, tal cual. Bueno, y yendo a los números duros de las bancas que se repartieron, porque al final de cuentas esto es una elección para ver quién saca más bancas, que son las que después te votan las leyes o no, el presupuesto o no. Y ahí también hay un dato interesante, y es que salieron bastante parejos por cómo está organizada la provincia, las secciones electorales, cuántos eligen cada uno. Algunas eligen diputados, otras eligen senadores. En senadores, los peronistas obtuvieron 13 bancas y el Libertad Avanza 8. Somos 2. Somos, bueno, no es ni anti uno ni anti el otro, con lo cual, no sé, si Axel no hace la cosa bien, 8 y 2 son 10 contra 13. No está tan mal. O sea, no es Sí, para tal cual, como que morirse. me da que, excepto que sea algo súper polémico, como por ejemplo la reelección de los intendentes, ¿qué cosas más polémicas pueden pasar en la legislatura? ¿Algún nuevo impuesto? Ponele, que sí genere como algo de debate, pero si no me parece que es un espacio donde el acuerdismo es norma. Tal cual. Y en diputados, el peronismo sacó 21 bancas y el Libertad Avanza 18. Somos 2, hechos 3, y ahí la izquierda obtuvo 2 bancas. Pero 21 contra 18 no es una victoria tan aplastante. No, y aparte no tiene margen para actuar de manera unilateral, digamos, va a necesitar acordar sí o sí. No lo tenía antes, ahora con la renovación tampoco lo va a tener, porque, bueno, no es que obtuvo 10 bancas más en cada una de las cámaras y bueno, listo, más lo que tenía antes, ya está. No, para nada. Sí, que es un poco la ventaja que tiene la Libertad Avanza, pero un poco también la carta que se le da al presidente y en este caso en la legislatura de la Libertad Avanza. Bueno, hiciste lo que hiciste sin fuerza legislativa. Ahora que vas a tener fuerza legislativa un poco más robustas porque la distribución de bancas así lo permite. ¿Qué excusa vas a tener para, para avanzar o no avanzar con tu plan? ¿Para que den resultados o no den resultados? O sea, no, como que un poco acorrala el margen de maniobra del gobierno nacional y en definitiva también si en la legislatura actúa de freno y poner palos en la rueda, como ellos se quejan del kirchnerismo en el plano nacional, también se genera como esa dinámica trabada. Me parece que la gente está mucho más permeable a los acuerdos en la legislatura, por lo que decíamos antes, no son leyes tan mediáticas, es un espacio que es mucho menos visible, pero también, de alguna manera, en esta elección, los candidatos que no eran conocidos también volaron por debajo, tampoco es que ninguno hizo algo muy espectacular para tener plano mediático, ¿no? No tuvimos un spot en adelante de la legislatura bailando tango como se hizo en ese momento en el Congreso, no Claro. tuvimos ninguna pauta, ningún video medio raro como que levante un poco la chaucha de alguien. Fue todo muy volando bajito. Y eso también llevó a que la gente, una gran parte de la población, ni siquiera sabía que había elecciones. Algunos pensaban que eran pasos, o sea, Tal y cual. algunos dijeron, además de que ahora se está reflotando todo el tema de si la obligatoriedad debería tener un sentido más punitivo, estuve viendo ahí hoy en los medios, ¿no? Que está bien, es otro desafío, pero que sabemos que la gente no busca ser obligada, sino que el camino es generar diferentes opciones. Y bueno, como decíamos antes con Somos, sea por lo que sea que la gente se ilusione, que se ilusione con algo y por favor participe, que es, como decía Agustín, es ese halo de esperanza en la democracia que nos queda. Tal cual. Y para cerrar este punto, al final el reparto de bancas fue bastante parejo y ahí creo yo el gobierno nacional tuvo un error en cómo plantear cuál hubiera sido la lectura que le iban a dar ellos al resultado, porque si hubieran sido más ambiguos, no solamente porcentajes, sino reparto de bancas, no, mira, estos son ocho elecciones distintas por las secciones y los intendentes juegan su juego y demás, al final las bancas no les salieron tan mal. Si el resultado lo hubieran mostrado por bancas, nadie hubiera dicho, mira, 13 contra 8, 21 contra 18, no le fue tan mal al gobierno nacional. Sí, quizás también vale la pena pensar si, no, sabiendo que la elección iba a ser dura, si este no era
un escenario que no le sentía tan mal al gobierno nacional, porque en definitiva, si hablamos del peronismo o de la cara del kirchnerismo en general, la asociamos directamente a la provincia de Buenos Aires. En algunos grupos focales la gente como que también dice, bueno, lo que queda del peronismo está en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que ver si ese halo de oscuridad que le da la Libertad Avanza al kirchnerismo no sigue teniendo sentido por la presencia del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Si hubiesen ganado, ¿qué tanta fuerza tendría el miedo al pasado en las elecciones de octubre? Quizás este es un reflote de ese miedo que puede generar la existencia del kirchnerismo y en una provincia como la provincia de Buenos Aires, que como vemos en un montón de lados es el terror. No es como Buenos Aires. Mi provincia no es como Buenos Aires. No es como Buenos Aires en inseguridad, no es como Buenos Aires en villas. El terror a conurbanizarse de la quinta, la sexta, la séptima sección electoral. El peor temor es convertirse en el conurbano. Las villas que se van creando alrededor en las periferias y van creciendo de manera descontrolada, sin servicios. De alguna manera se construye un lindo villano del lado de enfrente con el peronismo o el kirchnerismo reteniendo su último bastión. Y viste, y todo eso que genera. Me parece que ahí todavía la Libertad Avanza tiene una carta. ¿Por Una qué? narrativa. Porque si el kirchnerismo perdía, ¿qué tanto vale el temor al pasado? ¿Qué tanto vale hablar de la inflación a 200, que sí nos queda como un cuco tremendo, pero ahora tampoco la gente está sintiendo como que la inflación baja era tan buena, porque sí, veo que el número no sube, no veo los carteles en rojo en la tele, pero tampoco es que estoy bien, tampoco es que mi presente es bueno. Entonces, en ese sentido, le queda como una carta narrativa interesante para octubre, me parece. Bueno, yo quiero introducir otro tipo de lectura, una lectura más bien relacionada a los símbolos y a los valores que puede llegar a tener estos resultados. Creo que si hay algo que queda claro es que la Libertad Avanza nacionalizó estas elecciones, ¿no? Que es lo que también Milan decía hace un rato de cómo presentó el resultado. Por lo tanto, fue la Libertad Avanza misma la que jugó en este encuadre, utilizando los conceptos que vimos en el episodio que hicimos en el episodio anterior con vos, una cuestión de plebiscito de la gestión, ¿no? A ver si está de acuerdo con las medidas que fuimos tomando. Como Milan bien dice, de una visión un poco más institucionalista, bueno, no fue tan malo el resultado, pero el problema es que la tapa de los diarios del lunes es la derrota por 14 puntos de diferencia. Y si hay algo en el cual este gobierno es experto, es en que las pelotas que van afuera las mete adentro, ¿no? En cometer errores no forzosos, o no sé cómo bien ponerle un nombre, porque realmente se manda cagadas tras cagadas sin querer. Y me parece que la derrota los obliga a ponerlo en esta situación de, bueno, tenemos que cambiar un poco y cómo hacemos para mostrar un cambio y no cambiar en definitiva nada. Y también reflota otra cosa que es la cuestión de la interna. Y para ponerle un poco de nombre y de cara, sería Karina Milei en contra de Santiago Caputo, o ese mundo que se vio en estos días en Twitter, ¿no? El famoso hashtag de Milei escuchanos, ¿no? De un electorado que es el electorado más reaccionario en redes sociales, que le pide a Javier Milei que borre, por lo menos del armado político, a su hermana, lo cual ya sabemos qué significa eso para el gobierno. ¿Crees que el gobierno se anticipó, que no podría haber dicho, bueno, es una elección local, son otros las reglas, como bien dijo Milan, son 8 elecciones distintas, no es lo mismo la primera sección, la tercera, la quinta, es otro mundo? Intentar utilizar otro vocabulario. Vos decías, bueno, si hubiera ganado la Libertad Avanza y lo hubieras aplastado, se hubieran quedado sin narrativa. Es cierto, pero la narrativa que tienen es que fracasaron y que tienen que dar vuelta a esto. Y a veces cometen errores en apurarse, ¿no? Ya estamos viendo ahora lo que es el invitarse a pelear, por ejemplo, entre funcionarios y demás, por una elección que, bueno, en política se gana y se pierde. Me parece que es parte de eso el juego de la democracia, ¿no? ¿Considerás que se anticipó? ¿Temés de que cometan errores
no forzosos, es decir, que sigan metiendo pelotas adentro de las que van afuera? Creo que mientras más internas, más errores se van a cometer. Pero me parece que en esta narración que hacías vos, Agus, hay un punto clave que es el rol de las redes sociales en todo esto. Ahora volvemos a lo político, pero me parece que vale la pena. Todas estas cosas de hechos que fuiste mencionando, el hashtag Milei Escuchanos, la pelea de los tuiteros, las internas y todo eso, corre en un plano digital que solo cobra relevancia cuando se hace mediático mediante la tele. Y me parece que eso de alguna manera está acordado. Existe una estrategia comunicacional de la libertad de avanza y de gobierno en el plano mediático. En lo digital, por ejemplo, a mí no me llegó ese hashtag. Lo escuché porque lo escuché en la radio, porque lo vi en otros medios digitales, pero las redes son cada vez más cajas de resonancia propia. A ningún usuario que no sea peronista le llegó Milei Escuchanos. A ningún usuario que no sea de Milei no vio esa interna. A ningún peronista seguro le llegó esa interna, a no ser que sea replicada por algún influencer de eso. Son todos hechos que van pasando en la vida digital y que demuestran que cada usuario está cada vez más conectado a su propia cosa. Cuando fueron estas últimas semanas de todo el caso español, Karina, los 3% y todo eso, seguimos haciendo grupos focales que la gente no escuchó sobre el tema. Y vos decís, ¿cómo? Si salió por todos lados y todos dijeron y todos hicieron. Pero aún así hay espacios donde no lo escucharon, donde eso no llega. Y que respecto a esos audios en particular y al hecho en particular, sí es verdad que se genera este misticismo por parte de Karina, porque existe ese halo de oscuridad, ¿no? En torno a su figura. Hay una frase súper conocida de la comunicación que es: el espacio que no ocupa la comunicación lo ocupa el rumor. Entonces, si Karina es una persona oscura, oculta, tras bambalinas, más espacio para el rumor va a haber. Si ella fuese una persona pública que la vemos en la calle, nos parece súper sencilla, no estaríamos diciendo se lleva el 3%. Pero como es una persona que está detrás del tejido, en el armado, en lo más casta de lo que tiene la política, sí nos damos al lugar de algún tipo de duda. Y en ese sentido, el electorado mileísta hace una diferencia muy clara que también hace referencia a lo que hablábamos en el episodio pasado sobre la figura de Milei. Incluso siendo su hermana, el electorado mileísta dice, puede ser la hermana, pero Milei no. Milei no está en este tejido. Milei está en otra. Milei sí confío. En la hermana, que como decíamos recién, está en la oscuridad y no es él. Porque si hay algo que tiene la figura carismática es que está solo concentrada en él, ni siquiera la puede trasladar a la hermana. Entonces, esos son, me parece, los principales desafíos que tiene él, porque si como hablábamos recién, se cae un poco la credibilidad en su autoridad por todo este internismo que venimos hablando, si se cae la percepción de su círculo más íntimo y que más los apoya, si son buenos, si no son buenos, si lo apoyan, si no lo apoyan, si hasta lo perjudican. Eso también son cosas que van afectándolo a él como personaje principal de esta película. En eso me parece que es lo que tiene que estar el foco puesto de parte del gobierno hoy, en los errores que lo hacen cometer a él en su persona y que él no puede escapar de esos problemas que no le suceden a los personajes secundarios, sino que lo impactan directamente a él. Hasta ahora, algunos vienen zafando. Pero bueno, me parece que la cuestión del liderazgo y si él tiene la lapicera o no, eso sí puede llegar a afectarlo. ¿Y en los focus group no se registra una especie de ridiculización de la figura de Javier Milei? Solo de parte de los no mileístas. En definitiva, los que no ven con buenos ojos a Javier Milei, todos hablan de el payaso, el sucio, el ridículo, tenés 3 camperas puestas en pleno verano. Sí, claro, pero si hay algo claro en los focus, desde antes que él sea presidente, era, puede ser loco, grita, todo lo que quieras, pero yo le creo, pero yo confío. Pero dice lo que quiere decir y él va para adelante, sin pelos en la lengua. Yo también soy ridículo. Yo también a veces no me peino. Yo también a veces me he visto mal. La gente se identifica con él. Y como decimos,
somos politólogos y confiamos en que la gente se identifique con lo que sea, así que podemos decir si eso es bueno o malo, pero por lo menos sigue teniendo ese halo de esperanza de un tipo carismático, que eso tiene sus ventajas y sus desventajas, como venimos viendo. Me gustó el punto que hiciste sobre que lo afecte directamente a él. Y yo creo que el inicio de las dudas y de los ciertos cuestionamientos y demás se da con el caso Libra, que él tuitea. Es él el que escribe el tuit y después dice, sí, fui yo, es mi cuenta. No soy presidente, soy Javier Milei, el ciudadano, escribiendo de mi Twitter. Y Johnny Milei le dice, bueno, pero sos la misma persona. Y ahí lo corta Caputo. No hablemos de eso. Perdón, nos habíamos equivocado. Bueno, pero creo que es como y en aquel momento lo dijimos, es como la primera bala que le entró, ¿no? Y fue a él específico, no fue otro, no fue algún colaborador, no fue Caputo, no fue que, no, es un pibe que no sabe nada, no, fue él, ¿no? Y creo que ahí es el comienzo de que le empezaron a entrar algunas balas. Y bueno, todo esto que afecta a la hermana, de alguna manera probablemente en algo lo debe haber afectado en su imagen. Hagamos un experimento en vivo. Le proponemos a los oyentes que se remonte al 2023 preelecciones, Javier candidato a presidente, y que piense que estamos en un focal. Te pongo la foto de Milei. ¿Y qué decís? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? ¿Ustedes qué dirían? Milan, Agus, ves la cara de Milei. ¿Y qué te genera? ¿Qué palabras se te vienen a la mente? 2023. Outsider. ¿Qué más? Lo vengo criticando el 2021, así que mucho no. Bueno, críticas. ¿Qué más? ¿Él qué es? Economista. Economista. Esa es la palabra principal. Javier Milei asume la presidencia con una sola promesa, que es la económica. Su promesa es económica. Y si él, que pasó por diferentes etapas, Milei el outsider, Milei el gritón, Milei el sabio, era una parte de él, de este profesor explicando de economía y traduciendo todo lo que significaba déficit, inflación, impresión, todas estas cosas del Banco Central, las reservas. Si hay algo que él sabe, es de economía. Y la principal bala que le entró, como vos bien decís, tenía que ver con la economía, que forma parte de su ser como personaje. Si los errores que se cometen en un futuro son vinculados a la economía, van a ser muchísimos más duros que otros. Lo de la universidad es importante, lo de la salud es importante, pero son todas materias secundarias de su gobierno. La principal materia de él es la económica. Y si sigue teniendo estos errores o faltas de técnicas o de imprecisiones que tengan esta caja de resonancia mediática, ¿no? Que tengan que ver con lo económico, eso lo va a perjudicar cada vez más. Esa bala sí entró dentro de los mileístas en el sentido de, pero vos no eras experto en esto. Si vos no me decís qué tengo que hacer en esto, ¿quién entonces? ¿A quién le tengo que creer? Entonces, esa es como la principal coraza que todavía tiene que cuidar Milei de cara a sus votantes. Creen en él como un experto en economía y que tiene mandato económico. Por ahora lo viene generando porque sí bajó la inflación, sí te digo que tengo superávit, sí que las exportaciones, biribiri sigue metiendo como esos términos que para la gente son dulces, pero hay algo que la economía, por supuesto, que significa que es el día a día. Entonces, esa zanahoria del futuro es la que va a seguir cosechando 100% desde el plano económico. Y ahí creo que se explica en algo, la diferencia entre las supuestas encuestas que se hicieron o los resultados que daban y el resultado porque le fue peor que en las encuestas y debe tener, vos lo sabrás supongo de acá en las próximas semanas harás focus y encuestas, sabrás qué motivó a la gente a no ir a votar o cambiar su voto, si lo cambiaron o no, eso ya es más fino, pero yo intuyo que la micro, lo que está golpeando a muchas empresas que no venden, que se quedaron con stock, que habían apostado al comienzo del año a que la economía iba a crecer y que creció estadísticamente el primer semestre y ahora ya no, o lo que hemos hablado muchas veces que no iba a ser en B corta el crecimiento, sino que fue más bien en el comienzo una W y después fue tipo serrucho y crece un poco y queda y se estanca y hace un crecimiento muy lento, no tan rápido como una incipiente destrucción de empleo
porque se sustituyen producción local con importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente eso debe haber afectado en que la gente o no vaya a votar o que vote otra cosa. Y a eso te voy a sumar otro condimento, Mi, que es, hubo un factor dentro de las encuestas que era el voto vergüenza. Pero esta vez era el voto vergüenza peronista. Axel no me termina de cerrar. Si hay algo, si hacemos focales rápidos, así entre nosotros y los oyentes sobre Axel, la principal palabra de sus críticos es inútil. Y No aburrido. hace nada, ¿viste? El que no lo ves con pasta, ¿viste? Le falta al pibe, le falta épica, le falta un huevo, le falta. Y eso me parece que por una parte no es tan malo, porque peor es ser una Corrupto, puta, claro. corrupto, tal cual, mal tipo, pero inútil, ¿viste? Bueno, no está tan mal. Pero en ese sentido también pienso en qué tanto puede demostrar, si lo que puede, si él tiene ahí alguna chance de seguir creciendo, o sea, puede demostrar que no es inútil, que algo que de lo que gestiona funciona o no funciona. No sé, también me hace un poco de ruido. Y esto del voto peronista avergonzado también tiene que ver con Cristina, ¿no? Cristina está presa, es el símbolo más claro que puede haber en un partido, digamos, preso, condenado, pasando por un trillón de instancias. O sea, podemos discutir si quieren la inocencia o no, pero no podemos decir que la justicia no actuó y que la justicia no fue rápida, tardó más de una década en fallar y pasó por un montón de instancias. Entonces, ¿con qué me identifico? Y ahí es donde hay que darle un voto al eslogan, sumar fuerzas en contra de mi ley, no sumar fuerzas ni para Axel ni para Cristina, porque no hay esperanza en esos dos líderes. Entonces, el voto vergüenza peronista también es como más voto resignado, más voto vergüenza, lo sigo votando en la clandestinidad, sin que nada me ilusione, pero sabemos que es voto frágil, que como decíamos antes, es cada vez una base más grande de voto blando que de voto duro. Y que esos son los votos que probablemente se puedan llegar a fugar si es que se generan colectoras peronistas de cara a octubre. Es el tema de la representación, ¿no? Nadie te representa. Alguno tenés que votar o no vas a votar, pero nadie te representa fuerte, fuerte. Si sí, quiero, lo voto con las dos manos. Bueno, y ahí es donde empiezan a surgir las caras de los outsiders de nuevo. Que Burlando se presente, que Samid se presente, que Cunio se presente. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo voy a votar a Cunio y lo voy a votar al candidato de Axel? ¿Por qué lo votaría a Tayana? Solo ahí sigue ganando esta preponderancia de votar a alguien con un cierto sentido de voto útil. Pero sabemos que en las legislativas a veces no cuenta tanto ese voto útil, que se dan chances de votar a terceros y cuartos espacios. Entonces, me da la sensación de que va a ser difícil polarizar tanto la elección de octubre cuando también venimos teniendo elecciones todo el año. O sea, ya va cansando, ¿no? ¿Se acuerdan que en el 23 también tuvimos elecciones de Sí. todo el año? Desde febrero creo que había sido la primera elección. Entonces, por más que no esté 100% metido en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que lo que pasa en Corrientes, pero todo me va llegando y ya estoy volviendo cada vez más cansado de cara a octubre. Parece que la campaña fue eterna, todo el año hablando de política, me parece que la gente también llega súper hastiada y que si la propuesta va a ser, como venimos diciendo, antagónica, solo votar en contra de, más hastío va a tener la gente todavía. Bueno, pero también puede ser que desde el interior profundo aparezca un peronista, como en aquel momento cuando decías entre Cristina y la figura de Kicillof. No quería interrumpirte, pero se me venía a la cabeza de algún peronista del interior oliendo un peronismo renovado, como es el que intenta desde Provincias Unidas Schiaretti. Creo que hay espacios. Me parece que justamente la participación tan baja en varios distritos, no solamente en el de Buenos Aires, da lugar a que espacios busquen pescar en otras peceras. Ya no sé si son peceras o ya es algo más abierto, ¿no? Parece que no. Sí, no está tan delimitado. Sí, que
Me parece que el valor de Provincias Unidas es sí poder ir poniéndole palabras claves a su relato. La gestión, la transparencia, la responsabilidad, el sentido de estar presente y ser responsable, pero a la vez tener gestión. O sea, me parece que va teniendo palabras interesantes que va condimentando ese relato y que de cara a la gente puede llegar. Lo clave ahí es que tienen figuras interesantes, fuertes, que tienen relevancia en los medios nacionales, que tienen palabra, que tienen peso, que se van haciendo cada vez más conocidos. Y pensar a quién le saca voto también me parece interesante este espacio. Por supuesto que depende de cada provincia, pero sabemos que si hay un gobernador bien valorado, probablemente le saque más votos a la Libertad Avanza que al peronismo. Hay muchas provincias en las que el electorado se comparte con la Libertad Avanza de cara a los gobernadores. El schiarettismo y el puyarismo, sobre todo, como las dos figuras así como más relevantes y más urbanas de estas provincias, comparten un montón de electorado con Milei. En cambio, para el kirchnerismo es más fácil pararse en esta contienda. Simplemente tienen que hablar de ser un freno a Milei. En cambio, la Libertad Avanza la tiene más difícil ahí. Tiene que tener un relato que lo invisibilice a Provincias Unidas. Casi como que finge demencia que existen Provincias Unidas en esas provincias, ¿no? Y es difícil fingir demencia cuando están sobre la mesa el rol que tienen estos gobernadores y cómo están participando todo el tiempo en la discusión mediática. No sé si es una estrategia que le va a servir tanto, pero creo que no queda otra, porque claramente también es difícil laburar que esos provincialismos son kirchneristas. Es raro, o sea, el cordobés sabe que Schiaretti no es kirchnerismo, el santafesino sabe que Puyaro no es kirchnerismo, entonces es difícil dentro de todos los lenguajes que va trabajando la Libertad Avanza poder establecer eso. Y ahí volvemos al principio del episodio cuando decimos el relato de gobierno va a ser muy sencillo, que es simplemente que hayan más legisladores que apoyen el rumbo nacional sin pluritos. O sea, que no me vengas con los discapacitados sí o no. Afecta el equilibrio fiscal. Punto. O sea, no te quiebres ante esas cosas. Y es ahí donde, de alguna manera, Provincias Unidas, de trasfondo, también juega con la carta de la coherencia, ¿no? Un poco como que es jugar, estoy en contra de lo malo y a favor de lo bueno. ¿Viste? Como esto es una famosa frase muy sencilla. ¿Hay que votar en contra de los discapacitados? O sea, obviamente voy a votar para que le den más plata a ellos, porque parece de sentido común. En ese sentido, la incorrección política todavía es de Milei. Es una carta interesante que, como decíamos antes, su propio electorado todavía lo valora con este sentido de caballo, ir por el objetivo. Pero claramente no es ampliador, que sabemos que en elecciones es importante. Está siendo difícil para el gobierno ir a buscar a los sectores medios. Hasta ahora su carta para los votantes blancos va a seguir siendo el temor a volver al pasado kirchnerista del 2023, de carteles rojos todo el tiempo en los medios, ¿no? Dejo país, inflación, se estalla, superministro Massa. Bueno, ese va a ser todavía esa carta para poder juntar un poco de voto blando. Creo que ahí está la clave en cómo se va a terminar leyendo el resultado de octubre, que creo que con la lectura que hicimos del domingo pasado, damos un indicio. Si Milei finalmente termina obteniendo los 80, 85, 90 bancas que él necesita para poder vetar leyes o gobernar por decreto, siempre y cuando no le cambien ahora la ley de los decretos, que también es algo interesante para ver qué pasa con eso. Bueno, yo creo que está hecho el gobierno, ¿no? Y si me contrataran como asesor político, les diría, bueno, vayan por ahí en la campaña, busquen eso, porque probablemente por porcentajes en algunas provincias no les vaya a ir bien. Y recuerdo, creo que fue el segundo o tercer episodio de esta temporada, que justamente hacíamos un análisis de eso, en qué peceras va a pescar la Libertad Avanza. Bueno, podríamos decir la opuesta, en qué peceras van a pescar los que no son de la Libertad Avanza. Y los gobernadores tienen un peso muy importante, de hecho, Kicillof lo demostró.
y ni hablar Valdés en Corrientes y demás. Entonces, en la elección de octubre van a tener peso los gobernadores, van a mantener su poder en alguna instancia, y ahí Milei, ¿cómo va a ser la lectura? Porque si pierde porcentualmente y dice, no, perdimos, bueno, por ahí es una lectura muy negativa para lo que queda del gobierno. Ahora, si él dice, bueno, sí, es verdad, el gobernador en tal nos ganó, el gobernador en tal nos ganó, el gobernador en tal nos ganó, nuestro objetivo, que era 80, 85, 90 bancas, lo conseguimos. Es distinto, es muy distinto. Que es un poco la lectura que yo intenté traer en este episodio de los números fríos, ¿no? Me parece que ahí, para que ese relato tenga mecha, se necesita mucha pedagogía previa. El gobierno va a tener que ir poniendo ese colchoncito antes, digamos. Va a tener que ser más claro en el sentido de decir, el kirchnerismo pone palos en la rueda, el kirchnerismo quiere voltearnos o hacer voltear el plan económico desde el Congreso, y con alcanzar este piso estamos bien. O sea, como que me parece que va a tener que hacer como un poco de masticar ese concepto. La gente entienda a grandes rasgos que hay mayorías, que hay minorías, que Milei acordó, que no acordó, que Juntos por el Cambio, pero todo eso de la cantidad de bancas, de qué significa, de que cada provincia aporte qué cantidad, etcétera, me parece que va a necesitar de una gran pedagogía, que el gobierno la puede hacer. Tiene mucha pedagogía la Libertad Avanza, y a la ciudadanía le ha enseñado un montón de conceptos difíciles. Apostemos a que ahora también lo va a poder hacer. Y recordemos que en paralelo tiene que hacer una segunda pedagogía muy importante para los argentinos, que es la boleta única de papel. Sí. Enseñarle a votar a la gente con ese instrumento es el rol más importante que tiene el Ministerio del Interior hoy. El ministro, flamante ministro del Interior. Y de él va a depender un poco también el resultado de la elección. Porque si la gente te vota, pero al final hay un montón de votos nulos, un montón de votos blancos, depende de cómo lo lea cada provincia, depende de cuándo lleguen los resultados, etcétera, me parece que va a ser también una carta interesante para que demuestre el gobierno si tiene pasta. Si tiene pasta de llegar a todos lados con este mensaje, si tiene pasta de llegar a todos lados con esta pedagogía de enseñarnos a votar con otro instrumento, y que va, en definitiva, a hacer peligrar sus propios resultados, si eso falla. Porque los votantes con un instrumento nuevo fallan desde los dos lados. O sea, hasta el día de hoy vemos malos votos con boleta sábana. O sea, ¿hace cuánto? Desde el 83 tenemos la boleta sábana y aún así la gente a veces vota mal. Bueno, ¿qué va a pasar con este instrumento nuevo? Otro de los desafíos que tiene el gobierno. Bueno, creo que quedan más incógnitas abiertas que respuestas, pero creo que también, Siempre. como Si siempre, alguien le espera respuestas acá, no las va a tener. Son todos pensamientos. así es. Pero creo que hemos dado algunas líneas de interpretación de los resultados un poco más profundas y amplias que la simple lectura que han hecho los medios en general de 13, 14 puntos, ya está listo. Bueno, creo que hemos dado herramientas y en profundidad para que la gente tome sus propias conclusiones de qué pasó el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires y qué puede llegar a pasar de acá en adelante con los diferentes actores políticos. Y esperamos los comentarios de toda la gente, por supuesto, porque como nosotros tenemos interpretaciones, la gente también las tiene, así que esperamos todos sus comentarios, así seguimos pensando juntos y desentrañando esta gran maraña que es la política. No hay pensamientos correctos o incorrectos, como digo siempre cada vez que empieza un focal, esto es como si en argentinos dicen, todos los pensamientos que surgen son positivos y vale la pena traerlos a la discusión política, traer a la gente a la discusión política. Muchísimas gracias, Sami, y te esperamos seguramente en un futuro episodio. Así es. Muchas gracias a mí. Muchísimas gracias a ustedes, un placer para mí pensar junto a ustedes y que sigamos encontrándonos en estos pensamientos que son más bien justamente ideas más que respuestas, y me encanta pensar con ustedes que son grandes amigos, aparte de más de dos grandes mentes y dos grandes comunicadores, así que vamos a seguir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Los esperamos. Un abrazo. Chao.